Serie: La supremacía de Cristo. Tema de hoy: la oración de Pablo. Cuarta parte. Colosenses capítulo 1, los versículos 12 al 14. Otra vez. Dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra esta tarde. Señor, yo te pido que tú vengas a hablarle a tu iglesia, Señor, a aquellos que respondieron hoy a tu llamado y están aquí en tu casa, que hicieron el tiempo, Señor, para venir, Señor, a oír tu palabra. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú me ayudes a exponer tu palabra con claridad para que tu iglesia sea edificada. Yo me pongo en tus manos, Señor, en esta tarde, como lo que soy, un simple siervo, Señor, a tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Mire, la semana pasada, como hemos ido avanzando en el estudio de esta carta a los Colosenses, hablamos acerca de la herencia, ¿verdad? Cómo el versículo, Pablo les dice a los colosenses que a través de su sacrificio Cristo nos hizo aptos, nos puso en una posición de privilegio para poder ser copartícipes de la herencia que vamos a recibir con Él. Otra parte, hermanos, que vimos fue que teníamos que tener un corazón como agradecido con Dios, ¿verdad? A causa de lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros, ¿ok? Entonces, otros aspectos, hermanos, de esta obra que Cristo hizo en la vida de nosotros como creyentes, aparte de la herencia, es la liberación y el traslado. Están en esos versículos. No solamente nos hizo herederos con Cristo, sino que también nos liberó y nos trasladó. Nos liberó de un yugo y nos trasladó a su reino. Y de eso, hermanos, quiero hablarles esta noche. Como recordarán, Pablo estaba tratando de atacar o refutar algunas ideas que se habían metido a la iglesia, algunas creencias, algunas filosofías que estaban atacando la vida espiritual de la iglesia. Estas enseñanzas, por lo que explica el apóstol Pablo en su carta, pues atacaban la deidad de Cristo, atacaban su divinidad, atacaban su poder sobre el dominio del mundo y del pecado y del dominio del mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, mire, para no darle muchas vueltas, vamos a ver la primera parte del versículo 13. ¿Ok? El 12 ya lo estudiamos la semana pasada. Y créanme, hermanos, que estoy tratando de no quedarme mucho en los versículos, pero la verdad es que quiero exponerlos lo mejor posible para que podamos entender la grandeza del sacrificio de Jesús y lo que hizo por usted y por mí. Ok, entonces mire, para poder dimensionar lo que yo le quiero enseñar a usted esta noche, de la grandeza de la obra de Cristo, es necesario que yo haga un contraste entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ok, entonces, hoy en día, hermanos, desafortunadamente, parte de la, pues no lo quiero decir así, pero es que así es, parte de la mala enseñanza que se imparte hoy en día dentro de las iglesias, por falta de preparación, de desconocimiento de la palabra de Dios, de un entendimiento claro de la obra de Cristo, ha llevado a muchas personas a vivir en temor. Es decir, a muchos cristianos vivir en temor, le tienen mucho miedo al diablo. Alguien
le han dicho, a lo mejor tienes una maldición generacional, ¿alguien le ha dicho? ¿O le han orado para romperle una maldición generacional por decirle algo? Sí, bueno, perdóneme que se lo diga, pero le voy a decir como dicen en mi rancho, lo chamaquearon. No, mire, esas personas pueden ser sinceras en su actuar, ¿me estoy explicando, hermanos? Pero están sinceramente equivocados. Ese es el problema, porque no han entendido lo que Cristo hizo por ti, por mí y por ellos en la cruz del Calvario. ¿Ok? Mire, la primera parte del versículo 13 dice así: el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y viene una coma, hasta ahí lo voy a dejar. El reino de Satanás, hermanos, está, como dice la Biblia, bajo su dominio. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, el capítulo 5, los versículos 18 y 19. Primera de Juan 5, del 18 al 19. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. En esa versión se los voy a leer. Mire lo que dice la Biblia. Mire, ¿cuántos tienen a Dios como Padre? Yo lo tengo a Dios como Padre, Él es mi Padre. Ya me dio herencia, ayer lo vimos la semana pasada. Ok, mire lo que dice la Biblia. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, dice esta versión. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cuántos pecan? No echen mentiras. Pero ¿son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Pues yo soy hijo de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo, ahorita le voy a explicar este texto. Es Primera de Juan, capítulo 5 del 18 al 19. Se lo estoy leyendo en una versión que dice Dios habla hoy. Dice, retomo el texto: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios cuida de él. Y dice esta versión así: y el maligno no le toca. Así dice su versión también, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está, ¿bajo quién? Bajo el poder del maligno. Es decir, cuando usted ve que salen leyes como el aborto, los matrimonios entre el mismo sexo, ahora se pueden casar con el perro, con el gato, con el caballo, con el burro, con la mesa. No, es verdad, es verdad. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido porque están bajo el dominio de Satanás y ha cegado sus mentes y sus corazones. Y es así que se promulgan leyes que agreden el diseño de Dios para la familia. Eso es por mencionarles solo un punto, hermanos. Hay muchas cosas que podría decirle, pero solo digo, y traigo eso a colación porque es lo más moderno, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo hoy en día. Se los quieren inculcar a nuestros hijos en las escuelas, hermanos. Yo trabajé en el distrito, yo sé lo que le estoy diciendo. Le quieren imponer eso a nuestros hijos. Es gente que tiene la mente entenebrecida, está bajo el poder de Satanás. Ahora, la idea de Juan al principio del texto que yo le leí se apoya en el texto de Primera de Juan, ahí mismo, en el capítulo 3, en el versículo 6, que dice que todo aquel que permanece en él no peca. Pero escuche bien, esto no significa que usted y yo o cualquier otro cristiano no pueda cometer un error. ¿Me estoy explicando? La gramática del texto en el versículo original da la idea de alguien que vive constantemente en pecado. ¿Me estoy explicando? Es decir, mire, es como esto. Es como si, ¿ha visto cómo salen los carros de las fábricas? ¿Verdad que sí? ¿Cómo van? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras de otro. ¿Verdad que sí? Empiezan los fierros solos y ya al final de todo sale el carro. Pero están saliendo uno cada hora, ¿sí me explico? Esa es una fábrica de automóviles. Ok, esa es la misma idea que da aquí. Es decir, alguien que en la mañana dice, ¿a quién me voy a transar ahora?
ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. ¿Sí me explico? Aunque esté metido aquí en la iglesia. Un creyente no vive esa vida, es lo que está hablando aquí, ¿ok? Y el mismo versículo dice que Satanás no nos puede tocar, ¿verdad que lo leímos? No nos puede tocar así como así, no. Ahorita nos vamos a ir metiendo un poquito más en el texto, ¿ok? ¿Qué más pasa en ese reino? Satanás subyuga, es un reino en donde las personas que están ahí están sometidas al señorío de Satanás. Mire, vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Se los voy a ir leyendo para ahorrar tiempo. Efesios, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, esta es la versión Reina Valera, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hermanos, que la gente, el borrachito, perdóneme la expresión, aquel que está alcoholizado siempre, él quiere dejar el alcohol, pero no puede. Quiere dejar la droga, pero no puede. Quiere dejar de ser mentiroso y viene aquí a la iglesia y espíritu de mentira y sale y espíritu de borrachera y espíritu de quién sé qué y espíritu. Y el hombre no cambia, sigue igual. No. Tiene que nacer de nuevo para que Cristo lo quite de ese yugo y someterse a la voluntad de Dios. Le podemos echar todo el aceite que quiera para que no le rechine nada al hermano y seguir exactamente igual. No, hermanos, eso no es así. Es una cuestión de fe y obediencia a Dios. Entonces, la gente, hermanos, de repente los encontramos y están frustrados y que no pueden y que esto y que el otro. Yo siempre lo digo, hermanos, mire, cuando la gente está así, nomás hay dos cosas. ¿No has entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? O te lo tengo que decir, no has nacido de nuevo y sigues muerto en delitos y pecados. Yo no le puedo decir otra cosa porque un día yo voy a estar delante del Padre y Él me va a pedir cuentas a mí. Tú lo tuviste enfrente y no le dijiste. No lo hablaste, no le dijiste. Por eso es que yo cuando predico siempre predico así. Porque un día Dios me va a pedir cuentas a mí. Me va a parar ahí enfrente. Y te di esto, y te di esto, y te di esto, y tuviste todas estas chances. ¿Qué hiciste con esto? Dios me va a pedir cuentas. Y yo tengo temor de Dios en eso, hermanos. Entonces, cuando la gente, hermanos, vive subyugada al pecado, aunque quiera liberarse de él, no puede. Porque Satanás los tiene sometidos a su mente, su corazón, sus deseos, sus pasiones están sometidas a ellos, a Satanás, hermanos. Mire, la Biblia dice, hermanos, en Tito 3:3, se lo voy a leer para ahorrar tiempo, Tito 3:3, se lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy, porque antes también nosotros éramos insensatos y desobedientes a Dios, andábamos. Siempre habla en tiempo pasado, hermanos, andábamos, porque le está hablando a los cristianos, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres, vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. El esclavo, hermanos, no tiene voluntad. ¿Sabía usted eso? El esclavo no tiene voluntad, su voluntad ha sido subyugada, ha sido apresada, ha sido aplastada, está sometido a lo que su amo le dice que debe hacer. Y cuando el pecado es tu amo, no lo puedes resistir. Quiero que vaya entendiendo, hermano, la diferencia entre los reinos y lo que Cristo hizo con nosotros.
en la cruz del Calvario, por nosotros en la cruz del Calvario. También, hermanos, el reino de Satanás es un reino que lleva a la destrucción. Conoce gente que de repente andaba muy bien el muchachito, por decirlo de alguna manera, y de repente empezó con un cigarro, y luego con esto, y luego con lo otro, y luego de repente anda bien perdido. Hombres que tenían su negocio o tenían un buen trabajo y empezaron con una cosa, con otra, y terminaron destruidos. Gente que tenía su hogar, su familia, y por andar con otras mujeres, ¿qué hicieron? Destruyeron su hogar, su familia. El pecado siempre te va a pasar la cuenta, hermanos, siempre. Alguien hizo, pues es un poco fuerte la comparación, pero dice que el pecado es como agarrar un poco de estiércol de un animal y ponerlo en un plato. Y le puedes poner todas las capas de betún que quieras arriba, pero cuando llegues al centro, ahí abajo, te vas a encontrar con lo que es realmente. ¿Me estoy explicando? Así es el pecado. Empieza como algo que estás disfrutando y dulce, y para cuando quieres ya no puedes hacer otra cosa. Estás hasta aquí, hasta el cuello en el pecado. Entonces, hermanos, ese reino dice, mire lo que dice la Biblia, vaya conmigo a Mateo 7, los versículos del 13 al 14. Mateo 7, los versículos del 13 al 14. Se los leo para ahorrar un poco de tiempo. Entrad por la puerta estrecha, dijo Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, puedes subrayar esa palabra, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Jesús entendió, hermanos, y enseñó que no todos los caminos conducen a Dios, no todos los caminos conducen a la gloria, no todos los caminos te van a llevar a un buen final. Satanás, hermanos, su meta es destruir tantas personas como le sea posible antes de que llegue su juicio. Ahora déjeme hablarle un poquito de lo que hizo Cristo. Quedó claro más o menos, podía haber hablado más cosas, pero creo que con eso queda claro lo que Satanás es y lo que hace en su reino. La siguiente parte del versículo 13 de Colosenses que estamos leyendo del capítulo 1 dice, lo retomo completo, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ok? Mire, Pablo, hermanos, le tiene que recordar a los colosenses que una de las obras más trascendentales que pudo haber hecho Jesucristo para el ser humano, para el pecador ahí en la cruz, es la liberación. Escuche bien, hermanos, la liberación del dominio y del poder de Satanás. Cristo Jesús, hermanos, cuando pagó el precio en la cruz del Calvario, y de eso voy a cerrar, con eso voy a cerrar. No solamente, fíjese bien, cuando usted viene a Jesús, déjeme explicárselo un poquito mejor. Cuando usted viene a Jesús, Jesús no solo te llama, te perdona, te salva y te hace su propiedad, sino que te libera del poder. Tú estás subyugado, el hombre está subyugado por el poder del pecado. Tú vienes, te arrepientes y Cristo te toma y te pone en un lugar aparte. Aquí Satanás tiene sus reglas, pero aquí Dios tiene las suyas. Y en este reino, no tiene injerencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hemos sido puestos aparte. Somos propiedad divina.
Dios puede ingerir en este reino. Lo hace cada que una persona se salva. Pero no puede venir acá así nada más. Acá se gobierna de otra manera. Estamos bajo el cuidado y el dominio de Dios. Escucha, hermano. La palabra que se usa ahí, trasladar, se puede traducir también como arrebatar de manera violenta. Esto es mío. Ya no es tuyo, es mío. Yo pagué, es mío. Se puede traducir como haber transpuesto o transferir a otro lugar, convertir, es decir, que eras una cosa y ahora eres otra. Todas esas traducciones tienen esa palabra y todas tienen que ver con lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Hermano, cuando tú vienes a Jesús y tú te arrepientes de tus pecados, Dios te hace su propiedad, te da herencia con Él, te sella con el Espíritu Santo, te da poder y te pone bajo su cuidado en su reino. La obra es completa. En mí no hay maldición que pueda pesar. Dice Romanos que ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Si hemos nacido de nuevo verdaderamente, estamos bajo el dominio de Dios, no del de Satanás. Yo le pido a usted que no viva con temor, viva con confianza, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora cuida de usted y de mí. Por eso, hermanos, es que yo siempre trato de enseñarle esto a la gente, porque veo tantas cosas y escucho tantas cosas. La gente saca provecho a veces lo hace, no a veces, de la ignorancia que hay en la iglesia. La gente vive con temor y miran al diablo en todas partes. No, hombre, el diablo es el que tiene que ponerse a temblar cuando usted llega ahí, porque la presencia del Dios omnipotente va con usted y conmigo. Y eso es siempre, hermanos, porque citan mucho ese texto: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No, si la presencia de Dios siempre va conmigo. El Espíritu Santo mora en mí. No, eso era para el Antiguo Testamento, sí. No, para el Nuevo Testamento no. No, dice que yo soy el recipiente. Yo soy ese vaso de barro sobre el cual Dios virtió un gran tesoro que es el Espíritu Santo. Usted también. No, la presencia de Dios siempre va con usted. Usted es un representante de Dios ante el mundo en cualquier lugar. Eso es lo que ha hecho Cristo por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿No le da gracias a Dios, hermano? Yo le doy gracias a Dios por eso, hermanos. ¿Qué más? Vamos a ver. Es un reino, hermanos, en donde hay libertad. Vaya conmigo al libro de Romanos. Estoy tratando de apurar porque no los quiero castigar mucho con el tiempo. Libro de Romanos. En el capítulo 6, los versículos del 16 al 18. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy también. Primer versículo, Romanos 6, 16. Sabéis muy bien que si os entregáis como esclavos a un amo para obedecerle, os hacéis esclavos de ese amo a quien obedecéis. Y esto es así, dice Pablo. Lo mismo si obedecéis al pecado, lo cual lleva a la muerte, que si obedecéis a Dios, lo cual lleva a una vida justa, dice esta versión. Indistintamente, hermanos, tú vas a servir a alguien, o vas a servir a Dios, o vas a servir al pecado. Aquí el apóstol, hermano, no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a hijos de Dios. Es la carta a los romanos. Le está hablando a los hijos de Dios.
Y les está haciendo ese mismo contraste que yo estoy tratando de hacer hoy, acerca de o te sometes a Dios o te sometes al diablo. Cuando un hijo de Dios es salvo, tiene el poder de decir no. ¿Sabía usted eso? Por eso Dios te hizo libre. Satanás ya no puede subyugarte. El poder del Espíritu Santo está en ti y en mí para decir no lo voy a hacer. Hasta aquí llegué con esto. Ya no más. El poder está en nosotros, hermano. Dios nos ha dado ese poder. Vamos a leer los siguientes versículos. El 17, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, vosotros que antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza que habéis recibido. Es decir, que cuando tú vienes, oyes el Evangelio, te arrepientes y crees, dejas de ser esclavo de Satanás. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, cuando entra en nuestras vidas y nos arrepentimos, nos ayuda y nos hace libres. Y aquí el apóstol nos está diciendo que ahora debemos de vivir cada día en esa libertad que Dios nos ha dado de vivir libres del pecado. El 18. Una vez libres de la esclavitud del pecado, fíjese bien, habéis entrado al servicio de una vida de justicia. ¿A qué se refiere con eso, hermanos? Se refiere, hermanos, en estos versículos está hablando que el pecado ya no es mi jefe. El pecado ya no es mi jefe. Mire, yo pasé por una situación difícil en estos meses pasados. Le platiqué al hermano Montelongo, aquí está presente. Porque yo decidí no participar de algo que estaba pasando en esa compañía donde estaba trabajando. Y esa decisión mía me metió en una estrechez económica bien difícil, hermanos. Y solo la gracia de Dios me sostuvo. Pero yo me podía haber hecho loco y haber hecho la mirada para un lado, total. Entonces, ¿trabajo? No. Yo estoy dedicado a una vida distinta, hermanos. Y a veces hay que pagar el precio. Y eso es parte de pagar el precio. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Dios nos da el poder y nos da la fuerza y nos sustenta en medio de todo eso. El pecado ya no puede ser tu amo si has nacido de nuevo. Si ya lo hiciste y sigues batallando, bueno, hoy quiero enseñarte esto. Dios nos ha dado completa libertad en Cristo. Y esto es lo que les está enseñando Pablo a los colosenses. Ahorita vamos a hablar un poquito más. El reino de Jesucristo, hermanos, es un reino que ofrece vida eterna. Mientras el pecado ofrece muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vaya conmigo a Romanos 6:21. 6:21. Romanos 6:21 y 22. Mire lo que dice, se lo voy a leer también en la versión Dios habla hoy. Pero ¿qué provecho sacasteis de aquellas cosas que ahora os avergüenzan y que no llevaban sino la muerte? ¿Alguien se acuerda de lo que hacía cuando no era cristiano y ahora dice, no, ¿qué andaba haciendo yo ahí? ¡Qué vergüenza! ¿No le ha pasado? Yo sí. Digo, ay Señor, qué desfiguros. Ahora dice el 22, en cambio,
libres de la esclavitud del pecado, otra vez, libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de Dios, y el provechoso resultado de esto es dos cosas: vuestra santificación y finalmente, ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que ofrece Cristo a todos aquellos que quieren someterse a su dominio, hermano. Amén. ¿No le da gracias a Dios? Yo me gozo por esto, hermanos. Yo me gozo por eso. Entonces, mire, hermano, yo le quiero decir esto. Ya voy a terminar con los 5 minutos que me quedan aquí, porque quiero acabar a las meras 8. Si usted vive con temor, si usted vive luchando con el pecado, mire, déjeme le digo esto: la tentación no es pecado, hermano. Ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. No, ser tentado no es el problema. El problema es ceder a la tentación. Decir, es que no puedo con esto. No, hermanos, Dios nos ha dado todo para poder. Él ya nos rescató, Él pagó todo, y de eso le voy a hablar ahorita en este punto que sigue. Ya está todo pagado. Vaya al versículo 14 de Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuche bien. Un reino, hermanos, en su acepción más simple, es un grupo de personas viviendo bajo el gobierno de un rey. ¿Me expliqué o lo revolví mucho? ¿Ok? Los cristianos, hermanos, hemos reconocido a Cristo como nuestro rey y ahora somos ciudadanos de ese reino. Hemos sido trasladados del yugo de Satanás a la libertad en Cristo, de estar oprimidos e ir al infierno a ser libres e ir a la vida eterna. Amén. Antes, hermanos, de nosotros ser aceptados como ciudadanos del reino, necesitábamos redención, hermano, y perdón de pecados. Y usted dirá, ¿y cómo está la cosa, hermanos? Pues, ¿cómo es o qué? Mire, este término, hermanos, en el griego se llama apolutrosis, o se escribe apolutrosis, redención. Es una de las palabras más grandiosas del Nuevo Testamento. Así como sacrificio, ofrenda, propiciación, justificación, adopción, reconciliación, describen las riquezas de nuestra salvación, ¿sí? La libertad mediante un pago. Mire, mucha gente ha dicho muchas cosas completamente fuera de base. Mire, cuando Cristo muere en la cruz, salda una deuda con Dios. Esa deuda que tú y yo teníamos por tu pecado y por el mío. Él paga esa deuda y nos hace libres. Nos reconcilia con Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el rescate. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando una persona quedaba, alguien le debía a alguien, una familia, la persona a la que se le debía dinero puede decir, ok, pues ¿sabes qué? Ustedes van a ser esclavos míos toda la bola hasta que me paguen. Y vamos a decir que al tiempo, después de cierto tiempo, 1 año, 2 años, por decirles algo, ¿verdad? Pues no podían pagar la deuda. Aquella deuda era muy grande para aquella familia. Para poder ser libres, un pariente cercano
pariente de sangre, muy cercano, un hermano, por decir, de alguien de la familia, podía ir a pagar esa deuda. ¿Cuánto te deben? No, pues me deben tanto, déjalos en paz. Bueno, eso mismo fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo. Tu deuda y mi deuda para con Dios era impagable. Satanás nos tenía subyugados. Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y su sangre preciosa es vertida. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derrama su sangre para perdón tuyo y mío y nos libera por completo, hermanos, del yugo de Satanás. Y nos pone en una posición de privilegio. Mire lo que dice la Biblia. Voy a cerrar con esto. Déjeme buscar el texto. Aquí lo traigo. ¿Ha sentido que su pecado todavía lo alcanza, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todavía siente que hay pecados por ahí que a lo mejor quién sabe si Dios los perdonaría o no sé, ¿verdad? Todavía siente culpa? Le voy a leer un par de textos. Cristo nos redimió. Esa palabra, hermanos, también se puede traducir como poner lejos, poner aparte o enviar lejos. Es decir, que cuando Cristo nos liberó, nos redimió, nos puso lejos de nuestros pecados, nos apartó de nuestros pecados. Escuche bien, ¿cuáles pecados, hermano? ¿Los de antes? ¿Y los de ahora? ¿Y los de mañana? ¿Qué clase de salvación compró Jesús? Tus pecados pasados, presentes y futuros están cubiertos en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la Biblia. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La obra de Cristo, hermano, fue perfecta en la cruz. Y Pablo le tiene que enseñar esto otra vez a los colosenses. Tiene que, ustedes no tienen que tener pendiente, ustedes tienen que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo hizo esto, hizo esto, y de eso se trata toda esta carta. Y yo creo que hoy en día es necesario traer estas enseñanzas a la iglesia, porque parece que el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. Hoy le meten psicología, le meten humanismo, le meten filosofía, le meten esto, le meten lo otro. No, hermano, lo que Cristo hizo es perfecto, completamente perfecto. Cierro con este texto, hermanos. El autor de los Hebreos nos recuerda lo siguiente: así que, recibiendo nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Usted y yo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible que no se puede remover, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se acuerda que yo le había dicho que íbamos a recibir una herencia muy grande? Les dije, ¿cuánto me dieron de herencia? ¿Quién se acuerda cuánto me dieron de herencia? Yo recibí una herencia. ¿Cuánto fue, hermano Montelongo? $1 me dejaron de herencia. $1 me dejó de herencia mi señor padre. Murió ahogado en dinero y me dejó $1 de herencia. ¿Oyó lo que le dije? Pero un día voy a recibir más de lo que en esta vida pude haber juntado. Voy a ser heredero. Aquí lo dice, voy a recibir junto con Cristo un reino inamovible. ¿No le da gracias a Dios por ello? Entonces, hermanos, ya para cerrar, porque ya quiero cambiar el tema, ¿ok? Pero es que quería explicarles esto y me quedo con mucho material porque nomás quiero tomar el tiempo que me están dando. Ahora entiende por qué Pablo le
oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Todo esto que yo le estoy diciendo, hermanos, que hemos visto en estos 14 versículos, entran dentro de la voluntad de Dios. Le voy a decir algo, hermanos. Usted y yo estamos seguros en Cristo. No viva con temor. No viva con temor. Afronte lo que venga. Afróntelo. Porque Dios está con usted y conmigo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar esta noche. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz, Señor, fue perfecto. Tú no dejaste, Señor, cabos sueltos. Has dado, Señor, a todos aquellos que hemos puesto tu fe, Señor, nuestra fe en ti, perdón, Padre. Nos has dado libertad completa, Señor. Somos libres en ti. Nos has trasladado, Señor, del yugo de esclavitud en el que vivíamos a la libertad perfecta en Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo, Señor, ahora mora dentro de nosotros, Señor. Y Él es nuestra fuerza, nuestra guía, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante. Señor, si hemos estado luchando con cosas, Señor, con las que no hemos querido realmente, Señor, dejar atrás, yo te pido que nos perdones. Señor, tú nos has dado todas las armas necesarias, el poder, Señor, para poder hacerlo. Satanás ya no es nuestro amo. Ahora hemos entrado al servicio tuyo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido en esta tarde, Señor, por mis hermanos que están aquí presentes. Fortalece sus vidas, Señor. Dales de tu gracia, que tu poder, Señor, esté siempre presente en la vida de ellos. Abre, Señor, sus mentes, sus corazones, Señor, para que puedan ver las áreas de su vida, Señor, en las que tienen que dejarte trabajar a ti, Dios. Nos ponemos esta noche en tus manos, Padre, y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.